Como les estaba explicando, la corriente eléctrica tiene cierta característica. Cuando estamos hablando de la corriente eléctrica alterna, que tiene un comportamiento senoidal. ¿A qué me refiero con senoidal? Me voy a pasar para acá para que no afecte el brillo. Que en unos momentos puede que la carga sea positiva y en otros momentos puede que la carga sea negativa. Positiva, negativa. Y así sucesivamente. En todo en el transcurso de la carga respecto al tiempo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de una corriente de 220 en una casa se alimenta de corriente alterna, ¿sí? Y todos los aparatos eléctricos, todos sin excepción, tienen un convertidor de corriente alterna a corriente directa para que puedan funcionar. Entonces, si el comportamiento es acá, ¿por qué es que existe corriente 220? ¿Por qué existe corriente 360? ¿O por qué existe corriente 480, por ejemplo? Estamos hablando de voltajes. 120 voltios, 240 voltios, 360 voltios y 480 voltios. Existe diferentes voltajes porque se ha realizado una interfaz, se le llama, o un retraso en la frecuencia de la onda, haciendo que se retarde un poco la frecuencia y haciendo que la siguiente frecuencia venga retardada. Entonces, 120 acá más 120 acá forma un voltaje de 240. Si se retrasa otro poco, estamos viendo que ahora ya son 3 ondas. 120 acá más 120, 240 más 120, 360. Y a este tipo de corriente es a la que se le llama corriente trifásica. Yo no sé cuántas de ustedes o cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre motores trifásicos o de 3 fases. Eso no significa que solamente puedan existir 3 fases, sino también pueden existir hasta 4 fases. O sea, otro retardo y poder formar hasta 480 voltios, ¿sí? Con un desfase. Ahora, ¿qué es lo que sucede si con estos desfases de corriente pueda chocar uno con la otra? Esto solo es esta representación es solo para que ustedes se den cuenta un desfase que puede existir entre una onda eléctrica y la otra. Obviamente no se pueden poner juntas. Tiene que estar siempre una separada a la otra. ¿Por qué? Porque al momento que esta corriente, pongámosle número 1, pueda chocar con la corriente número 3, por ejemplo, va a existir una descarga eléctrica. ¿Sí? Existen descargas. Por eso es que los cables de alta tensión están separados con cierta distancia. Ahora, ¿por qué cierta distancia? Por lo mismo que les explicaba anteriormente del flujo del campo magnético. La energía eléctrica puede ir paralela, o sea, a la par del conductor, pero el campo magnético va de esta forma, va perpendicular. Y si el campo magnético va perpendicular, si pasa otra línea muy cerca de la anterior, el campo electromagnético va a hacer que se choquen estas dos corrientes, creando así una descarga eléctrica. Por eso es que los cables siempre están a cierta distancia uno con el otro. Por eso es que no van juntos.
Ahora, ya aprendiendo sobre qué es un campo eléctrico, qué es una carga, qué es un campo eléctrico y qué es el potencial eléctrico, la siguiente clase sí ya les voy a explicar a qué se refiere ya para poder hacer cálculos con cargas. Espero sea comprendido esta clase. ¿Hay alguna duda, Marian o Daniela? No, profe. No, profe. Bueno, entonces alístense para su otra clase, que no sé con quién la tienen, y siempre nos vemos. Más tardecito creo que tenemos química nosotros. Ah, sí. Ajá. Entonces ahí nos vemos más tardecito para poderles ver, para poder estar en la clase de química. ¿Estamos? Bueno, Está profe. bien. Bueno, chicas, ahí nos vemos en un ratito. Vaya. Bueno. Vaya, Dios. Adiós. Adiós.